Habiendo fracasado el método explícito centrado, vamos a ver ahora una serie de métodos explícitos que sí van a funcionar en el sentido de que van a permanecer estables dentro de cierto rango. Y empezamos entonces con algo que ya nos debería ser familiar, que es el esquema con upwinding, que es lo que habíamos introducido en el problema de advección y difusión, justamente para tratar de generar condiciones más estables para lo que era la discretización de ese problema. Entonces acá hacemos el planteo con la derivada o con la diferencia temporal, como siempre, expresada en atraso, y el término de derivada primera, el término advectivo, ahora, suponiendo que c es mayor que 0, también sesgado hacia la izquierda, es decir, también hacemos una diferencia, en este caso en atraso, digamos, a partir de lo cual podemos despejar la incógnita UJN más 1 como ese promedio ponderado entre UJN y UJ menos 1N. Bueno, obviamente se trata de un método de orden 1, tanto en delta t como en delta x. Al producir estos descentrados. Sobre la derecha se observa la molécula de cálculo con el sesgo hacia la izquierda. Y bueno, aquí obviamente volvió a aparecer el número de Courant ya introducido, C delta t sobre delta x. Utilizando el método de Hirt para hacer el análisis de estabilidad de este esquema numérico, llegaríamos a esta ecuación para U boina, donde además de los términos asociados a la ecuación diferencial primaria, aparece el término de la derecha, que es un término difusivo en derivada segunda de u respecto de x dos veces, convirtiendo al problema en parabólico, es decir, la solución numérica empieza a tener un carácter parabólico y porque aparece difusión numérica. Entonces, otra vez, para la estabilidad del método necesitamos que eso sea efectivamente una difusión y no una contradifusión, es decir, que el coeficiente de difusividad sea mayor o igual que 0, de donde surge la condición delta t menor o igual que delta x sobre c, o número de Courant menor o igual que 1, que se denomina condición de Courant, y esa es la condición de estabilidad para el esquema con upwinding. Tengamos en cuenta que también podríamos obtener la misma condición de estabilidad utilizando el criterio de Courant. Aquí se ve en el gráfico representándose la curva característica que pasa por el nodo Jn más 1, la proyectamos hacia atrás para cortar el nivel n, y por otro lado estamos dibujando lo que sería el dominio de influencia de la solución numérica, que se extiende entre j menos 1 y j en el paso n, porque ahí está apoyada la molécula de cálculo, con lo cual ya sabemos que la condición es que esa pendiente c sea menor o igual que la pendiente delta x sobre delta t, de donde sale delta t menor o igual que delta x sobre c. Es decir, sale la condición de Courant aplicando este criterio de Courant, es decir, forma alternativa de mostrar la condición de estabilidad del método con upwinding. Veamos ahora un segundo método, donde la idea es tratar de no perder el orden 2 en delta x que tenía el explícito centrado,
pero entonces para tornarlo al menos condicionalmente estable, lo que plantea Lax en su esquema es reemplazar en el término de diferencia temporal UJN por el promedio entre UJ más 1 y UJ menos 1N, tal como se ve aquí. Si se hace, la molécula de cálculo se muestra a la derecha. Fíjense que ahora ya no está, no hay un sesgo, y lo interesante es que ni siquiera la molécula se apoya en el nodo JN. El análisis de consistencia nos lleva a que el error de discretización es de orden delta t, delta x al cuadrado sobre delta t. Entonces acá vemos algo importante, ¿no es cierto? Para que sea consistente el esquema de Lax, delta x al cuadrado sobre delta t debería tender a 0 cuando se reducen los pasos. Eso significa que el delta t tiene que crecer ahora, o la relación del delta t con el delta x digamos, debería ser distinta a lo que hemos estado acostumbrados en el problema parabólico. Es decir, si el delta t fuera orden delta x al cuadrado, este esquema no sería consistente. Entonces el delta t en realidad debería ser orden delta x, lo cual es más acorde con un problema, con este problema de ondas, donde no aparece el término difusivo, sino el término advectivo. Pero eso hay que tenerlo en cuenta para hacer que el esquema sea consistente y en consecuencia eventualmente tengamos convergencia hacia la solución del problema diferencial. Despejando la incógnita, nuevamente este es un esquema explícito, así que el despeje es inmediato, y ahora nos queda esta forma de promedio pesado entre J-1 y J más 1 en N. Si aplicamos el método de von Neumann, por ejemplo, para el análisis de estabilidad, el factor de amplificación resulta el que está aquí, donde este kappa es el número de ondas arbitrario, y entonces, imponiendo que módulo de Gn sea menor o igual que 1, surge también para este caso como condición de estabilidad la condición de Courant, es decir, número de Courant menor o igual que 1. Un tercer método de tipo explícito para el problema de ondas es el esquema de Lax-Wendroff. Lo que busca este esquema es ser no solo orden 2 en delta x, sino también orden 2 en delta t, para lo cual plantea un procedimiento en dos pasos. En primer lugar, se efectúa un cálculo con un paso fraccionario, es decir, delta t sobre 2, o sea, avanzamos de n a n más un medio. Y lo que hacemos es utilizar digamos así, un esquema de Lax, pero que nos lleve a n más un medio y a nodos intermedios. Entonces, por ejemplo, acá se ve como apoyándonos en los nodos J y J más 1, utilizando el esquema de Lax, apuntamos a determinar el valor en J más un medio, n más un medio. Conociendo los valores en ese semipaso n más un medio como valores auxiliares que no forman parte de la solución, lo que planteamos como segundo paso es este método centrado en j más un medio y en n más un medio. Se ve a la derecha la molécula de cálculo perfectamente centrada. Y entonces utilizamos en n más un medio los valores que se calculen del primer semipaso en el que habíamos usado un esquema tipo Lax. Y bueno,
efectivamente uno lo ve, pero se puede demostrar entonces que este esquema es efectivamente orden 2 en delta t y en delta x, es decir, es el más preciso de los tres que hemos estado viendo. Un análisis de estabilidad por el método de von Neumann lleva a este factor de amplificación Gn, en términos otra vez de este número de ondas kappa arbitrario, y entonces imponiendo que el módulo de Gn tiene que ser menor o igual que 1, cualquiera sea el valor de kappa, se llega una vez más como condición de estabilidad a la condición de Courant, es decir, número de Courant menor o igual que 1. Es decir, en este sentido, los tres esquemas están limitados de la misma manera en su rango de estabilidad. Vamos a mostrar ahora resultados de algunas pruebas, algunos ensayos que vamos a hacer utilizando estos métodos numéricos explícitos para la ecuación de onda unidimensional, que es nuestro problema base. El problema está caracterizado por la condición de borde que se representa en este gráfico, es decir, un pulso de tipo triangular con una altura de 1, lo que sea, esa concentración o lo que sea que estemos simulando, con una duración t que vamos a fijar, con una celeridad c que fijamos en 1, digamos, metros por segundo para poner algunas unidades. La discretización de esta condición de borde, que obviamente va a entrar por el borde izquierdo, la vamos a hacer con n intervalos que vamos a establecer luego. Y bueno, acá tenemos para recordar la definición del número de Courant. La solución exacta de este problema es trivial. El pulso triangular debe trasladarse sin cambio de forma a lo largo del eje X. Acá vemos lo que sucede cuando aplicamos el esquema de Lax. Bueno, hemos fijado t para cerrar el problema en 4,5 horas, pero y utilizamos 18 intervalos para representar el pulso. Bueno, con el valor de eso nos da un valor de delta t de 900 segundos, y utilizamos un delta x de 1000 metros. Acá lo vemos sobre es decir, 1 kilómetro, y acá lo vemos una distancia total de 100 kilómetros para el traslado. Bueno, esto nos da un número de Courant de 0,9. Bueno, se observa que aplicando el esquema de Lax no obtenemos, o sea, la solución se aparta en forma relativamente significativa de la expectativa de un pulso triangular que se traslada sin deformación. En lugar de eso, lo que vemos es que justamente aparece un proceso de difusión esperable, es la difusión numérica de la que ya hemos hablado en el esquema de Lax, y eso produce una suavización de ese pulso triangular en los puntos de quiebre, es decir, en el pico y en el inicio y en el final, y poco a poco se va suavizando y tendiendo a una forma tipo campana de Gauss, mientras se de alguna manera difunde, digamos, entonces aumenta su ancho. Entonces vemos que es una respuesta bastante lejana en principio para la expectativa de una buena performance. Fíjense que entonces no necesariamente digamos que sea estable nos lleva a una solución que podemos considerar satisfactoria, o sea, no nos garantiza precisión. Bueno, esto nos podría llevar a la pregunta de entonces ¿para qué sirve el esquema de Lax? Bueno, simplemente dejemos asentado que el esquema de Lax se ha planteado en realidad para problemas hiperbólicos no lineales. Entonces, en problemas lineales su performance es
bastante insatisfactoria. Así que en todo caso, si tiene un nicho de aplicación, es en problemas no lineales que veremos que es la última parte de este tema de ecuaciones diferenciales de tipo hiperbólico. Aquí se repite el ensayo con el esquema de Lax, pero digamos aumentando en forma proporcional los dos pasos, es decir, el paso delta t pasa al doble, es decir, la cantidad de intervalos n baja a la mitad, 9, y el paso delta x también, de modo de mantener el número de Courant. Ahí abajo se ve la performance del caso anterior con n igual a 18, entonces se ve que aumenta la difusión, digamos, aumenta el efecto de difusión numérica, es decir, cada vez es menos preciso, además de digamos, presentar algunas irregularidades. En este caso se redujo aún más la cantidad de intervalos con la que representamos el pulso, es decir, se incrementó todavía un poco más el delta t y el delta x acorde para mantener el número de Courant, y bueno, se reafirma lo que decíamos antes, cada vez se lo ve más difusivo, más achatado, digamos, y en consecuencia más insatisfactorio, lo cual muestra que, bueno, hay que resolver la escala del problema con una cantidad, digamos, adecuada de intervalos de discretización. Eso es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? O sea que parecería que más de 10 llegando a 20 puede ser una cantidad razonable como para resolver toda esa forma de onda, digamos, no mucho menos nodos. Aquí mostramos la solución con Lax con 20 intervalos y manteniendo Courant 0,9, simplemente para tomar como base en el análisis que ahora continúa para ver cuál es la influencia de variar el número de Courant. Aquí mostramos la respuesta del esquema de Lax cuando disminuimos el número de Courant de 0,9 a 0,6. Lo que hicimos fue disminuir el paso delta t manteniendo el delta x fijo, y ahí abajo vemos el resultado que habíamos mostrado en la diapositiva anterior como referencia. Se observa claramente que el efecto difusivo es más importante, es decir, disminuyendo el Courant, o en todo caso alejándolo del valor 1, que era el límite de estabilidad, la performance tiende a empeorar en el sentido de que aumenta la difusión numérica. En este caso disminuimos un poco más todavía el número de Courant a 0,5 y sigue incrementándose, digamos, el efecto de la difusión numérica, es decir, cada vez la performance es un poco peor. Pasamos ahora a utilizar el esquema con upwinding. Entonces acá mostramos el resultado para un Courant de 0,66 y lo comparamos con la performance de Lax ahí abajo más chiquito. Va para las mismas condiciones y vemos que en realidad la performance del método con upwinding es un poco mejor, en el sentido de que la difusión numérica es un poco menor. Esto corrobora un poco lo que ya había dicho, que el esquema de Lax no es especialmente apto al menos para problemas lineales, problemas hiperbólicos lineales. Conservando los mismos valores de los parámetros, acá vemos cómo funciona el esquema de Lax-Wendroff. Fijémonos que acá el desempeño del método o la respuesta muestra una diferencia que es cualitativa con los dos anteriores. Fíjense que si bien el pico no alcanza el valor 1, es decir, se ha, digamos, atenuado un poco respecto de la solución del problema diferencial,
en realidad se mantiene bastante bien, es decir, no hay una caída, no se ve estrictamente un efecto de difusión numérica. Lo que sí se ve es una estela oscilante, y bueno, vamos a tener que, digamos, avanzar un poco en el análisis luego para entender por qué sucede, qué quiere decir este tipo de respuesta del Lax-Bendorf. Pero en principio claramente está mostrando una performance bastante más aceptable en este problema hiperbólico lineal que el esquema de Lax y que también el esquema con upwinding. Aquí volvemos al esquema con upwinding, pero utilizando un valor de Courant igual a 1, que sería el límite de estabilidad. Y, oh sorpresa, el método calcula una solución numérica que coincide en los nodos con la solución del problema diferencial. No hay error numérico en este caso. Bueno, esto podría ser una sorpresa, salvo que volvamos un poco para atrás y nos demos cuenta que en este caso la curva característica que emerge, digamos, del nodo Jn+1 coincide justamente con la diagonal de la grilla de cálculo, es decir, con delta x sobre delta t, y eso hace que justamente el método numérico simplemente me diga que el valor en ese nodo Jn+1 es el mismo que en el nodo J-1 en n. Y bueno, y ese es el valor que se conserva a lo largo de la característica. Entonces este es un caso muy particular en el cual el método da la solución exacta, la solución analítica, o sea, o en los nodos da la solución analítica exacta. Al mismo tiempo, esto es una indicación de que si bien no debemos, en estos métodos explícitos, no debemos superar Courant igual a 1, por un tema de precisión, parecería ser que lo más adecuado es de todos modos acercarnos lo máximo posible a Courant 1, es decir, no disminuir demasiado el número de Courant, porque eso atenta contra la precisión, introduciendo difusión numérica tanto en el esquema con upwinding como en Lax. ¿Qué sucede si violamos la condición de Courant? Bueno, acá vemos la respuesta para el esquema con upwinding cuando el Courant apenas supera el valor 1, es 1,03, y se ve que rápidamente empiezan a aparecer oscilaciones que van creciendo en forma no acotada hasta enmascarar totalmente a la solución, es decir, comportamiento inaceptable, porque esto, incluso si el dominio fuera un poco más largo, podría llegar a explotar, es decir, irse de rango. Entonces, este es el comportamiento inestable que debemos evitar. Para completar esta presentación de métodos numéricos de tipo explícito, introducimos acá un esquema que sería de doble paso, ¿no? Se cae dentro de lo que se llama multipaso, porque estamos introduciendo información de, en este caso, un paso anterior, n-1, y eso lo hacemos con el objetivo de centrar a la diferencia en delta t y en consecuencia digamos, ganar un orden, que ahora es orden delta t al cuadrado, delta x al cuadrado. La molécula de cálculo se ve ahí a la derecha. Nuevamente, como pasaba con Lax, no interviene el valor de la solución en el nodo NJ. Pero bueno, este esquema de todos modos es condicionalmente estable y bueno, no nos da ninguna sorpresa, ya que la condición de estabilidad sigue siendo la condición de Courant.